Vamos a irnos a esta hora a la Comisión de Energía y Minas en sesión extraordinaria desde la Sala Miguel Grau en el Palacio Legislativo, porque el ministro Gonzalo Tamayo Flores viene hablando respecto a la resolución del contrato de concesión del Gasoducto del Sur, así como sobre las acciones que llevará a cabo el Poder Ejecutivo para concretar la nueva concesión para la ejecución de dicho proyecto. Adelante, por favor. Por un periodo relativamente largo por el gobierno anterior. Nos pidieron 120 días y, como es obvio, hoy para todos ese pedido no fue aceptado por el gobierno, era una condición realmente inaceptable. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que todos sabemos. El 23 de enero, que es un hecho objetivo, la sociedad concesionaria no pudo demostrar que estaba en condiciones de obtener financiamiento para llevar a cabo el proyecto. Eso representa un incumplimiento de una obligación en el contrato. La causal de ese incumplimiento es la caducidad de la concesión. Aquí quiero ser muy claro. Habernos negado, haber rechazado la modificación de la cláusula anticorrupción seguramente ha afectado intereses enormes. Segundo, negar la extensión de plazo también lo ha hecho. Y por lo tanto, lo que hemos hecho, hemos ordenado la cancelación de la concesión, y la cancelación de la concesión lleva de manera conjunta la obligación de honrar las cartas fianza del contrato. Esa obligación de las cartas fianza del concesionario estaba soportada por una carta fianza del BBVA y por dos cartas fianza de una empresa de seguros internacional de primera categoría, CHAP. Aquí les muestro la carta fianza. La tienen ustedes, la anterior, por favor. Sí, a la derecha tienen en pantalla la misma carta fianza del Banco Continental o las cartas fianza de la empresa aseguradora CHAP. Estas cartas fianza eran del orden de 262.5 millones de dólares. La semana pasada, estas entidades financieras han honrado el pago de la carta fianza. Quiero enfatizar que esta es la carta fianza más de incumplimiento, la más grande que se ha cobrado en el Perú. Es probablemente la carta fianza más grande que se ha cobrado en América Latina. Y nosotros ya la hemos cobrado. Ahora estas entidades financieras, el BBVA y la empresa aseguradora CHAP, es una empresa aseguradora, repito, de carácter internacional, seguramente van a buscar recuperar esos fondos con cobros sobre los accionistas de Gasoducto Sur Peruano, no, porque dieron una carta fianza en nombre de esos accionistas. No, al Estado peruano han cumplido y han honrado con la carta fianza. Ustedes pueden ver en pantalla la comunicación de la izquierda es la confirmación, y la tengo aquí, es la confirmación de la comunicación que hace el Ministerio el BBVA, donde nos indica que ha procedido a honrar la carta fianza y abonar ese dinero en las cuentas del Ministerio. Y la empresa CHAP entregó esos dos cheques el viernes, son cheques de gerencia, por los montos restantes de esa carta fianza. Entonces, repito, estas entidades financieras honraron su compromiso, ahora van a ir a cobrarle ese dinero a los socios de Gasoducto Sur Peruano. Entonces, hemos estado enfrentando nosotros y hemos estado afectando nosotros intereses económicos, repito, enormes. Intereses económicos enormes. Vean los montos de dinero, no solamente de las cartas fianza, sino también de la inversión asociada al contrato. Estamos hablando de un gasoducto de 7.000 millones de dólares y de un pago anual por 30 años del orden de 920 millones de dólares. Entonces, es probable que, como hemos afectado esos intereses enormes, ahora estén tratando de afectar mi nombre.
y afectar mi honra. Nuestra posición como gobierno es firme y no vamos a retroceder y no nos vamos a dejar amedrentar. Y lo que tenemos que hacer, repito, es buscar acelerar los pasos para que el gas natural llegue al sur, y es lo que hoy día vengo a compartir con ustedes. En la lámina siguiente ven ustedes una copia del pedido de extensión de plazo que yo les mencioné, que dicho sea de paso, insisto, no fue aceptado. Pero quisiera regresar un momento a la lámina 7, porque este también es un tema que ha generado algunas preguntas. El contrato original, repito, el contrato original está disponible en la dirección electrónica que les mencioné. El contrato original establecía que la garantía de fiel cumplimiento debía ser del orden de 350 millones de dólares. Como sucede con muchos contratos de obra pública, muchos contratos de concesión que involucran la posibilidad de que el proyecto vaya avanzando, los contratos también prevén que en la medida que la obra avance, el concesionario puede solicitar una reducción de la carta de garantía. El contrato decía, si es que efectivamente se llega a demostrar que se ha ejecutado 25% o en tramos de 25%, el concesionario, de acuerdo al contrato, puede solicitar la reducción de la carta fianza, cosa que efectivamente hizo, ¿sí? Y el 15 de julio del año 2016, y el oficio correspondiente, que lo tienen ustedes mencionado, lo hemos publicado en las redes sociales del Ministerio, aceptó esa reducción de la carta fianza a los 262.5 millones de dólares que les he mencionado y que, repito, nosotros pedimos su ejecución y las entidades financieras han cumplido como corresponde, una en el plazo de un día y la otra en el plazo de 3 días. ¿Qué es lo que hemos hecho? Siguiente, por favor. Nosotros hemos actuado dentro del marco del contrato de concesión y de las responsabilidades que nos toca como ministro de Estado. Hemos mantenido una colaboración constante con los pedidos de la Fiscalía, la Procuraduría, y hemos estado acá en sucesivas oportunidades en el Congreso informando de la marcha de este proyecto. Dado que no se cumplió el cierre financiero como una obligación objetiva, iniciamos los actos administrativos para la terminación de la concesión, ejecutamos la garantía de fiel cumplimiento y, repito, buscamos relanzar el proyecto lo más rápidamente posible. ¿En qué estado está el proyecto? Lámina 10, por favor. El proyecto tiene distintas etapas. Esta información es reproducida de un informe mensual que realiza Ocinermin como entidad fiscalizadora y supervisora de la inversión privada en energía. Todos los meses Ocinermin publica un seguimiento de los distintos proyectos que tienen que ser realizados. Este es un extracto, el último reporte, el reporte de diciembre. El proyecto tiene distintos tramos, desde Malvinas a la Progresiva 78, es el tramo B, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver un poco cuál es el detalle. Pero a veces un gráfico dice más que un texto, y ese gráfico es tomado del mismo reporte. Y para aquellos que sean ingenieros, o de repente arquitectos, como el presidente de nuestra comisión, lo que refleja esa curva, la curva azul, es dónde debería estar el proyecto en diciembre de 2016, en función del cronograma que fue entregado por Gasoducto Sur Peruano a Ocinermin y al Ministerio, de acuerdo a las obligaciones contractuales. Entonces, en diciembre, el proyecto debió estar en un 76% de avance. La situación que conocemos de falta de credibilidad de Odebrecht en los mercados internacionales e incapacidad de obtener financiamiento y obtener crédito. Y acá quiero recordar una palabra latina. Crédito viene de credere, viene de creer. Es decir, la comunidad financiera internacional
no creía en Odebrecht y por lo tanto no accedía a una financiación para este proyecto. Eso lleva a que a diciembre del año pasado, en lugar de estar con un grado de avance de 76%, esté en un grado de avance de 37%. Como es un proyecto complejo, en las gráficas siguientes ustedes pueden apreciar los distintos componentes del grado de avance. Esta curva es el avance de la construcción, de la actividad física de construcción. Y si bien la construcción, de acuerdo a ese cronograma, debía estar en casi 64%, estaba en apenas en 10%. En la lámina siguiente es el mismo principio, el mismo diagrama de actividades de lo que implica relaciones comunitarias, servidumbres, permisos, debían estar en el orden prácticamente del 100% en ese componente y están en 65%. En la lámina siguiente está ingeniería, los estudios de ingeniería. Y la ingeniería sí está bastante completa. En la lámina siguiente, abastecimiento y logística. En lugar de estar en el 90 y tantos %, está en el 73%. Podemos pasar, por ejemplo, a la lámina 17, no quiero aburrirlos con el detalle. Y en la lámina 17, en comisionamiento, ¿qué quiere decir? En operación, o sea, está listo para, el proyecto está en 0%. Si uno hace el balance de cada una de estas etapas, les da el promedio que mencioné en su momento, que está reflejado en las cifras de Osinermin, el 37%. ¿Qué acciones hemos ejecutado? Ya las mencioné. Ahí tienen ustedes una copia de la carta notarial suscrita por el notario, certificada por el notario Jaime Tucho, es firmada por el director general de hidrocarburos, el doctor Percy Velarde, que lo que establece es la comunicación de la terminación de la concesión por una causal imputable únicamente al concesionario. Y acá quiero ser muy claro, porque el Estado peruano no va a permitir leguleyadas. Cuando estamos hablando de montos importantes de dinero, pueden surgir intereses, acciones legales, leguleyadas. El Estado peruano no es manco y se va a defender. En la lámina 19, lo que ya compartí con ustedes son las comunicaciones que nos remiten las entidades financieras indicando la honra o el cumplimiento de las cartas fianza. Del monto de los 262.5 millones corresponden, de acuerdo a su participación accionaria, 144.4 millones a Odebrecht. Corresponden 52.5 millones de dólares a Graña y Montero, 65.6 millones de dólares a Enagas. Por eso son 3 cartas fianza, cada una de ellas correspondiente a uno de los socios, y esas son las penalidades que cada uno de ellos está pagando. En realidad, los afianzadores han pagado y obviamente estas entidades financieras tendrán que actuar también en defensa de sus intereses para recuperar lo que les corresponde. Ese es un tema que les compete únicamente a ellos. Por eso, insisto, hemos afectado intereses enormes, no solamente por las cartas fianza, sino por el valor del contrato de Gasoducto Sur Peruano del orden de 7.000 millones, más los 920 millones de dólares anuales por 30 años. En la lámina 21 tienen ustedes lo que ya mencioné, esta copia solamente del encabezado de la solicitud de suspensión de plazo para el cierre financiero. Hasta aquí son los antecedentes, hasta aquí he compartido con ustedes cómo hemos llegado a esta lamentable situación. Y como probablemente compartimos tanto el presidente de la comisión, el congresista Sergio Dávila, que está acá presente, el congresista Richard Arce y yo personalmente,
Los 4 que he mencionado somos del sur. Sí, y ustedes representan al sur en el legislativo y yo represento al sur en el ejecutivo. Y estamos en una situación de lamentable atraso que queremos remediar. ¿Qué acciones tenemos en ejecución? Primero, Ocinermin ya estableció la suspensión de los cobros que financiaban la estructura del gasoducto, el CASE y el CICE. Quiero detenerme acá un momento. El gasoducto sur peruano, como ustedes saben, es un proyecto cuyo financiamiento se sustentaba en una garantía del consumidor de productos energéticos, especialmente del sector eléctrico, a través de este cargo de afianzamiento que lo veíamos en los recibos. Entonces, cuando uno mira el objetivo de un proyecto energético, el objetivo de un proyecto energético debe ser mejorar la calidad de vida de la población. ¿A través de qué mecanismo? A través de reducir los costos de la energía. Pero, paradójicamente, este proyecto que intentaba reducir los costos de energía, por otro lado, ¿qué hacía? Nos encarecía los costos de la electricidad. Y eso creo que no tiene mucho sentido. Y esa es una de las debilidades fundamentales del proyecto. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Estamos elaborando normas legales, deben salir mañana, que lo que busquen sea eliminar los cargos al consumo de energía en el financiamiento de este proyecto. Ocinermin tomó la decisión de suspender para evitar que en los ciclos de facturación de febrero se siga facturando. Lo que se requiere es complementar esa medida de suspensión con una medida que diga deróguese. ¿Sí? La obligación que tenemos también como Estado es que se nombre una persona jurídica que inicie el proceso de cautelar los bienes de la concesión y aquellas materiales, equipos que están en acopios, en campamentos, en la zona del gasoducto. Estamos encargando, repito, Ocinermin como entidad especializada en la fiscalización y supervisión de la inversión en energía, que ya viene haciendo este trabajo mes a mes, para que contrate un tercero de calidad internacional que de manera independiente y que será supervisado por Ocinermin se encargue de asegurar que estos activos no pierdan valor y no se deterioren, porque, valgan verdades, estamos con un proyecto colgado a medias, un proyecto que se ha quedado ni siquiera a medias, que se ha quedado al 37%, que en términos de construcción se ha quedado debajo del 10%, que en términos de algún tipo de equipamiento sí hay materiales a lo largo del posible ducto y que hay que cuidar y hay que resguardar. ¿Por qué queremos resguardar esto? Porque eso va a formar parte de las tareas siguientes que tenemos en términos de relanzar el proyecto. Y este proyecto tendremos que relanzarlo a través de una subasta que será liderada y organizada por la entidad que tiene el Estado peruano para ello, que es Proinversión. Proinversión acaba de ser reorganizada. Y como parte de esa reorganización, vamos a crear un comité especial que de manera autónoma e independiente y sobre todo de manera técnica y transparente lleve a cabo estas actividades para recuperar el ritmo. Congresista Arce. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. La bienvenida antes que nada. Gracias. Estamos en la Comisión de Defensa que se está realizándose de manera paralela. Algo muy concreto, se entiende que se ha hecho una inversión de casi 1.500 millones a la fecha y según el cuadro de la gráfica de la evolución de la construcción, se dice que está al 10% del avance en construcción. ¿Hay una relación, hay una correlación entre este 10% y los 1.500 millones de dólares invertidos? Congresista Arce, hemos acordado dar en primera instancia la oportunidad de una presentación, luego de lo cual vamos a proceder a preguntar lo que queramos, porque como vemos tendremos la oportunidad de poder hacerlo. Así que yo le ruego podamos terminar con la presentación del ministro, que ya está por acabar, y luego procedemos a las preguntas y respuestas muy rápidas en relación al tema.
Comprendo, señor presidente. Solo quería esa precisión para poder entender justamente parte de la exposición. Muy bien. Gracias, congresista Arce. Puede continuar, señor ministro. Sí, presidente, por su intermedio, tomo nota de la inquietud del congresista Arce para responderla rápidamente. Como paso adicional, no solamente vamos a crear ese comité especial en proinversión, también hay un conjunto de pasos legales que requerimos dar para que esto sea realizado de manera rápida, ¿no? Esto en los próximos días vamos a aprobar en Consejo de Ministros y ustedes van a ver las normas que vayan saliendo que apuntan en esa dirección. Y eso es lo que corresponde, repito, a Gasoducto Subperuano. Quiero también detenerme aquí un momento. Como consecuencia de la visita del primer ministro y del ministro de Economía a Davos, ellos han recibido distintas muestras de interés de empresas internacionales deseosas de participar en el nuevo proceso que se va a llevar a cabo. También hemos recibido nosotros en el despacho algunas otras empresas que preguntan y naturalmente inquieren sobre cómo se va a proseguir hacia adelante. Como mencioné, el proyecto está atrasado, pero la preocupación es que tengamos claridad absoluta para evitar que esta situación perjudique al consumidor de a pie. Y aquí tenemos alternativas que nos permiten reducir el paso, reducir el tiempo a través de la aplicación de tecnología que se aplica en otros países, que tienen que ver con transporte de gas natural a través de camiones, que van a llevar el producto desde alguna parte del gasoducto existente hasta los puntos y mercados de destino, estando destinados fundamentalmente a consumo doméstico, vehicular y de pequeña y mediana empresa. Hay dos proyectos de esa naturaleza. Voy a empezar por el segundo, porque el segundo ya va a ser una realidad en la zona de Arequipa, Tacna y Moquegua. Esperamos que a inicios de julio. Yo estuve en una visita de inspección a la planta que tiene la empresa Gas Natural Fenosa en Arequipa en noviembre. Esta misma planta, esas fotos que ven ustedes en pantalla, corresponden a la visita que yo realicé, y es público también que el presidente hizo lo mismo conmigo y otra delegación el jueves pasado. ¿En qué consiste este mecanismo de gas transportado por camiones? Un video dice más que la descripción. Yo les pediría si pueden prestar un poco de atención al video que vamos a presentar. Este video es un video que nos hemos prestado de Gas Natural Fenosa. No dura mucho, pero fundamentalmente describe el proyecto. El transporte en camiones es de Pampa Melchorita, kilómetro 169, hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, donde tienen las plantas. Un transporte por carretera. Perdón, se colgó el video. ¿Pueden ponerme nuevamente el video? Un transporte por carretera para que ese camión llegue hasta la planta cuya foto vieron hace un momento, donde el gas natural que viene en forma líquida a baja temperatura es convertido otra vez al estado gaseoso para ser inyectado en redes de gasoducto y llegar a los hogares. Hoy en Arequipa hay como 60 kilómetros de y llegar a los hogares. Hoy en Arequipa hay como 60 kilómetros de gasoductos ya tendidos, y la empresa espera que a fin de año pueda tener conectados al suministro de gas natural 12.000 hogares. Esta es una representación gráfica, repito, en video, del proyecto. Ahí tienen una vista simplificada de la planta. Esta planta ya está prácticamente operativa.
Solamente faltan algunos detalles para que el origen del gas esté listo y, repito, se pueda dar la operación comercial de este producto en Arequipa, Moquegua y Tacna a inicios de julio. Una idea similar de transporte de gas por vía terrestre es la que vamos a acelerar para las zonas de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno. Y Apurímac, por supuesto, congresistarse. ¿Por qué? Porque no queremos que el retraso de gasoducto surperuano perjudique al consumidor de a pie, y lo que proponemos es que a través de este mecanismo podamos recuperar, repito, el tiempo perdido. Si avanzamos, por favor, y de repente cortamos el video, podemos regresar a las fotos. En la parte izquierda tienen las fotos de la planta ya está prácticamente lista. Y en la lámina siguiente, la lámina derecha corresponde a parte de las obras de tendido de gasoductos que está haciendo la empresa en Arequipa, en la zona de Perú Arbo, en Cerro Colorado. Siguiente, por favor. Lo que se tiene ahí es el detalle del proyecto. Este es un proyecto que ya está siendo promovido por Proinversión, tiene un presupuesto estimado del orden de 350 millones de dólares y, por supuesto, es una obligación nuestra acelerarlo. Con esto, presidente, doy por concluida mi exposición y estoy dispuesto a absorber las inquietudes que se sirvan formular. Gracias. Gracias, señor ministro. Doy la bienvenida.